ser iguales. Y se prueba, ¿qué más? Se prueba que es una transformación lineal auto. ¿Alguno de ustedes quisiera probar esto? Que la derivada de la aplicación de Gauss es una aplicación lineal autopunta. Montario. Sí, entonces estamos los dos y dos. En lo que podemos. ¿Ustedes ven? Ustedes van atrás y no van a poder. O sea, no antes sí. Entonces los dos trabajan en eso. Ya, una vez que se trabaja en eso, una transformación lineal definida sobre un espacio vectorial finita que sea adjunta, quiere decir que sus autovalores son reales. ¿No es cierto? Entonces tiene n, si el espacio vectorial, como en este caso es en dimensión 2, tiene dos autovalores reales. Y esos autovalores pueden ser iguales, no necesariamente disjuntos. Pero los autovalores asociados a una base de autovectores se definen de esta manera. Entonces, algo que les voy a pedir a ustedes es, ¿por qué poner el negativo acá? Porque al final de cuentas hubiésemos podido poner base. Es para que se acuerdan de cómo se definía la segunda prueba fundamental con menos, ¿no? Para que menos desaparezca y al final en las ecuaciones o los cálculos que hagamos aparezcan lambda 1 y lambda 2. Pueden ponerle menos K1, pueden ponerle menos K2. Ustedes quieren. Y entonces, si eso fuera verdad, aquí es 1 y eso 2, va a ser una base auto. El espacio tangente. Y los C1, ¿cómo se dice cuando son unitarios y ortogonales entre sí? ¿Cómo se dice la base? Ortonormal. Ortonormal. Es una base ortonormal de autovector. Ok. Pregunto. Si supongamos que ya se existe, van a demostrar sus compañeros, E1 y E2 es una base ortonormal de autovectores y sus autovalores asociados son menos lambda 1, menos lambda 2, pueden ponerle menos K1, menos K2. Pregunta, ¿cuánto es la derivada? Eso lo vamos a volver a hacer después, ¿no? ¿Cuánto sería el determinante? ¿Cómo sería una matriz que representa la derivada? Con respecto a esa base. Entonces, la derivada de n de p asociada con respecto a esta base v, ¿cuánto vendría a ser? Entonces, la base. Lambda 1. Lambda 1. ¿Cuánto sería acá? ¿Sale con menos o con más? ¿Correcto? ¿Y cuánto sería entonces K? La aplicación de Gauss en el punto P. ¿Qué es el determinante? ¿Cuánto vendría a ser? Lambda 1 por Lambda 1 por lambda 2. ¿Y la curvatura media quién es? Es la traza. Y la traza no depende de la representación matricial, es independiente, igual el determinante. Entonces, varían la base, tienen otra matriz, pero el determinante es invariante. ¿Cuánto sería la traza? La traza. ¿Cuánto vendría a ser? Menos lambda 1, menos lambda 2. ¿No es cierto? Pero ahí hay un negativo. ¿Cuánto quedaría entonces ahí? Menos lambda 1 más lambda 2 sobre. Entonces, ¿qué es lo que mide la curvatura de Gauss? Entre comillas, pasa la voz a tu compañero y pon atención. ¿Qué es lo que mide? Mide cuánto deja de ser una superficie un plano. O sea, cuánto se aleja de ser un plano. Ejemplo, el plano no se aleja en sí mismo. El plano sigue siendo plano, entonces la curvatura cero. Ahora, una contradicción, un contraejemplo podría ser el cilindro. El cilindro, ¿cuánto se aleja de ser un plano? No es un plano, pero si lo miran como un todo, no tiene ninguna variación, al igual que el plano no varía en nada, sigue siendo inerte, igual el cilindro.
Entonces, en esa retórica, el cilindro tendría curvatura 0, porque no varía nada. La esfera, ¿cuánto dejaría de ser un plano? Por donde ustedes vayan, la esfera siempre se dobla uniformemente. Claro que si ponen una hormiga en una pelota ya se va en toda dirección, pero si lo miran como un todo, con el espacio exterior a la Tierra, tienen una esfera bien formada, entonces la curvatura es constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide más o menos la curvatura de Gauss? ¿Cuánto la superficie deja de ser un plano? Y la pregunta es, ¿y entonces qué mide la curvatura mínima? Hay dos tipos de geometría. Uno, de geometría como lo hablamos ahora, desde el punto de vista vaga de la redundancia geométrico, que estudiamos el comportamiento de curvas y superficies. Y hay otro, estudiar también la geometría de lo mismo que estamos haciendo, pero a través del análisis. ¿Se acuerdan cuando hicieron análisis en RN? Pues, ¿no? Que estudian teoremas, comportamientos, teorema de Stokes, teorema de Green, qué sé yo. Es estudiar la geometría, pero desde el punto de vista de análisis, a través de la curvatura media. ¿De acuerdo? Entonces es más teórico. Pero bueno, cuando la curvatura media es igual a 0, para todo punto de la superficie, entonces ese recibe el nombre de superficie mínima. Entonces, para la próxima clase que quiera subir puntos, no sobre esta nota porque hay que ver dónde está, sino para la tercera, traiga algo así de historia de las superficies mínimas famosas, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es solo como carácter de introducción, porque eso no lo vamos a hacer? Si ustedes tienen una superficie mínima, por ejemplo, eso implicaría que las curvaturas, los autovalores sean opuestos. Por ejemplo, un catenario. ¿Y cuál es la característica de las superficies mínimas? Que si ustedes toman un punto P y toman un pedacito de ella, cualquier superficie que tenga como frontera la frontera de este abierto en esta superficie, el área de esto es menor que todos. Por ejemplo, imaginémonos un plano, este plano. Tomen un pedacito, tomen un punto, imagínense ahí un abierto que contenga ese punto. ¿De acuerdo? O sea, un disco. Ahora tomen una superficie cualquiera, cuyo borde es el disco, pero que no esté contenida en el plano. Puede ser una esfera, ¿no es cierto? El borde es el disco. Puede ser una esfera deformada. El borde es el borde del disco. El área del disco es mayor o igual que cualquier superficie que tenga el borde del disco, o es al contrario. El área del disco es mínima frente a todas las superficies que tengan el mismo borde. O sea, lo que quiere decir es esto. Si ustedes poniéndolo acá en otra forma, ¿no? Acá digamos está el abierto. Vamos a ponerlo. Si ustedes toman cualquier superficie que tengan a este borde que he dibujado en negrito, entonces lo que quiere decir que esta área es menor o igual que el área que está en borde. Eso es lo que quiere decir superficie mínima. Localmente minimiza distancia. Pasamos a tu compañero. Atiende, por favor. Estás a ti. La próxima vez que responde, vamos a hacer un castigo para todos. ¿Cuál va a ser el castigo? Porque yo he visto que varios de ustedes están usando el celular mientras yo estoy dictando clases. ¿Qué le vamos a hacer? Un callejón oscuro tiene que ser mínimo acá. Para que salgan bien ahí amoldados para que aprendan como debe ser. No, mentira. Ya inventaré algo ahí. Pongan atención. Entonces, ¿cuál es la propiedad más común de las superficies mínimas? La más importante. Que minimizan área. Eso no se alcanza el tiempo a hacer. Simplemente como algo referencial. De nuevo, curvatura de Gauss
que hacer un plano. La curvatura media, la más importante es cuando la curvatura media es igual a 0, entonces recibe el nombre de superficie mínima. ¿Ya? Y vamos a poner acá unos gráficos para... Bueno, acá dice la curvatura de Gauss no depende de la orientación, claro, porque si le cambiamos la orientación, obviamente los autovalores ya no va a ser menos, no va a ser el opuesto, pero el producto de entre ellos va a seguir siendo el mismo. Y pueden no, claro, no, porque la curvatura media es la suma, entonces o bien los dos son ceros o bien los dos son opuestos, uno te sale 1 y el otro te sale menos 1, o bien ambos 0. El plano, por ejemplo, los dos autovalores van a tener 0. Este es un ejemplo que después lo van a ver en video, pero lo que quiero que veáis. ¿Cuáles son los puntos donde podría tener esa silla de montar curvatura negativa? Obviamente en este punto, ¿no? Porque como ya les he dicho, yo trazo una curva así y la otra va así en direcciones compuestas, ¿no? Esta tiene su vector normal hacia acá y el otro tiene seguramente hasta acá abajo, tienen completamente opuestos. Entonces la curvatura ahí es negativa. Quiere decir que más o menos en todos estos puntos la curvatura es negativa, ¿no es cierto? Y aquí, ¿Y la media también? ¿qué pueden decir? Depende del gráfico, porque puede dar la impresión que todavía acá se está doblando, ¿no? Depende de dónde esté. Les dejo una tarea, me parece, respecto al toro. ¿En qué regiones del toro tiene curvatura positiva? ¿No? En el borde. Por ejemplo, en este punto, En la... El azul y el verde. ¿cuál sería la curvatura ahí? ¿Positiva o negativa? ¿No? Negativa, dice que está teniendo acá, entonces es la parte Van a pensar por favor, acá en este punto, ¿Cuál es el sistema de referencia? en este punto, No, el sistema. Las líneas azules. ¿cómo sería la curvatura de Gauss ahí? ¿Positiva, negativa? ¿Qué piensa? amarillo con verde. En este punto también. Ahí es positivo. ¿El que está con rojo es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Porque este que está en verde apunta hacia acá, pero este que está en azul también apunta hacia acá, tiene la misma dirección. Entonces positivo. ¿Qué más? El de amarillo con verde también positivo. ¿El de verde también positivo? No, negativo. Bueno, los demás. Por ejemplo, acá este punto. Ese sí es negativo. Ahí es negativo, ¿no? Porque el rojo apunta hacia allá y el azul apunta hacia acá, ¿no? Entonces acá todo esto es negativo. Ahora hay una situación. La función determinante es una función continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la curvatura que está definido como el determinante de la derivada, esto es de clase C infinito. Esto es continuo, me parece que es diferenciable, pero en términos generales esto es continuo. En realidad es diferenciable, pero lo que me interesa es la continuidad. ¿En qué sentido? Si la curvatura en un punto es mayor que 0, ¿qué puedo decir de la continuidad? Quiere decir, exacto, que va a existir una vecindad de este punto donde la curvatura sigue siendo positiva. Si la curvatura es menor que 0, quiere decir por continuidad que va a existir un abierto de ese punto donde la curvatura es menor que 0. Si la curvatura es igual a 0, no se puede decir. Entonces es criterio de continuidad, no olvidarse. Si acá es negativa, quiere decir que va a existir una región pequeñito, grande, no lo sé, donde la curvatura sigue siendo negativa. Señalen un punto de curvatura igual a 0. Ahora, teorema del valor medio. Si yo tengo puntos donde la curvatura es positiva
Digamos, yo tengo un punto donde la curvatura es positiva y tengo otro punto donde la curvatura es negativa. ¿Qué puedo decir del teorema del valor medio? Existe un punto intermedio entre Que es igual. Como la función es continua, va a existir otro punto donde la curvatura es cero. Entonces señale regiones donde la curvatura es, sí, es cero. Puntos donde la curvatura es cero. el amarillo, el amarillo, ¿no? El amarillo ¿Es de acá? contrayéndose. El amarillo contrayéndose esta sección. ¿Y por qué esa la curvatura sería ahí cero? Porque está intersectado con curvaturas positivas y negativas. La redonda es negativa y arriba sería positivo. ¿A los demás? Plano no es, porque es una dona, ¿no? Lo que pasa, más o menos, interpretas lo que dice ese compañero, si esto lo ponemos horizontalmente, en estos puntos, ¿cuánto es la normal de Gauss? ¿Cuánto apunta hacia arriba? ¿Cuánto sería la normal de Gauss? Si lo miráramos horizontalmente. En estos puntos de acá, Z, ¿cuánto vendría a ser la normal de Gauss? 0,01. ¿No? La normal de Gauss sería acá, entonces sería constante. Entonces, bueno, tarea para la siguiente clase. Determine explícitamente la derivada de la normal de Gauss con respecto al toro. Acá está la faja de Mobius, que no es una superficie orientada. Pero pregunto, ¿puedo hablar de curvatura? ¿Cómo hablo de curvatura? Si acá, por ejemplo, si yo tomo la normal de Gauss en este punto, apunta hacia acá. Pero si yo vengo con respecto a este punto por acá, apuntaría hacia acá. No estaría bien definida. ¿Cómo hacemos la normal de Gauss? Hacemos una normalidad, Una vecindad. Agarramos un pedacito de la faja de Mobius y ahí analizamos su curvatura. ¿Está bien? Correcto. Ahora saquen una hojita y escriban lo que he dicho. Sí, igual en todo. Igual en todo, solo que dice con una hoja.